Bueno, bienvenidos a 8910. Agradecemos a todos los que nos estén acompañando. Desde ya le pedimos a los que les gusta este programa, pongan a través de Facebook me gusta, a través de Canal TV1, Toda la Verdad Primero, o si no a través de YouTube, que si se suscriben en YouTube también nos ayuda a viralizar y llegar a más lugares. Así que agradecemos a todos los comentarios del programa pasado. Hemos recibido muchos comentarios y realmente se los agradezco, algunos con algunos cuestionamientos que iremos analizando sobre la marcha, particularmente porque hemos tenido la visita de Santiago Roque Alonso, con el cual hemos dialogado sobre esta línea, ¿no es cierto?, que él planteó de Caseros Malvinas, ¿no?, la derrota argentina. Fue muy interesante, fue muy importante. Los que no lo hayan visto, les sugiero que entren en los programas anteriores y va a poder por lo menos ver, entender, clarificar algunos puntos, y si tiene algún comentario nos gustaría que lo pongan. Como estamos en época todavía post 2 de abril, ¿no?, de la recuperación de las Islas Malvinas en 1982, este programa surgió como un interés de decir ¿por qué nos enfrentamos a Inglaterra? Más allá de que lleva 150 años ocupando nuestras Islas Malvinas y que hubo numerosas gestiones en diferentes épocas, en la época tanto de Juan Manuel de Rosas como en épocas posteriores, hasta que se sale, digamos, la resolución 1065 de las Naciones Unidas, donde insta a ambos gobiernos a resolver el tema de la soberanía. Inglaterra pone siempre sus trabas, hasta cierto punto había cierto interés en que las islas volvieran a la soberanía argentina, digamos, en un paso acorde, hasta que, bueno, le llegan informaciones que en la plataforma submarina y en el alrededor de Malvinas había petróleo, y había mucho petróleo. Ahí cambia su estrategia, cambia su política y entra a jugar otros intereses. Pero Inglaterra siempre tuvo interés sobre la Argentina. Tuvimos las dos invasiones inglesas en 1806 y 1807. Pero también fue uno de los promotores de todas las independencias iberoamericanas, particularmente en América. Siempre tuvieron interés en quebrar el mercantilismo español, ¿no?, porque era una forma de favorecer, a través de ellos que eran dominantes de los mares, su influencia comercial. Y el interés que tuvieron siempre ellos fue el punto de vista comercial y, por supuesto, los intereses británicos, que siempre están por encima de todo. Particularmente en esto vamos a abordar este tema, un poco de cómo Inglaterra viene influenciando, qué intereses fueron jugando para los británicos así. Aquí vemos que también se infiltran las logias masónicas, que de alguna manera son como si fueran una especie de agregaduría comercial, ¿no es cierto?, y cultural, que es la que trata de imponer determinados cánones en la América hispana, América católica, y bueno, no ha parado Inglaterra desde entonces en tratar de socavar y entrar. Si no entraba por la fuerza, entraba por el comercio; si no entraba por el comercio, entraba por la influencia, llamémoslo, educativa, informativa, cultural, etcétera. Como todo esto nos involucra mucho, invité para que tengamos esta conversación muy agradable, que tiene que ver no solo con esta influencia inglesa en nuestro continente, en nuestro país, contra determinados personajes a los cuales consideraba Inglaterra como caóticos, que había que defenestrar, ¿no es cierto?, como el caso del apellido Perón, Juan Domingo Perón, Isabel Perón, Eva Duarte Perón. Y después lo que nos lleva en la Segunda Guerra Mundial, nuestro rol, el conflicto en Malvinas, en fin, vamos a tocar un poquito hasta el hoy, ¿no?, y qué se pergeña de acá al futuro. Y para este tema tuve el gusto de invitarlo a un gran amigo que siempre ustedes ya lo conocen, amigo de la casa, que es el periodista Patricio Lons. Patricio, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Patricio, es un placer, y por supuesto me gustaría que vos, que has incursionado un poquito en estos temas, creo que muchos de nuestros televidentes son ávidos en este tema, porque tenemos un perfil nacionalista, como bien lo conocés, peronista, nacionalista, católico, es decir, embuimos en un canal una cantidad de programas que todos aspiramos casi a la misma línea de pensamiento. Pero quisiera que nos relataras un poco de qué es lo que es tu percepción como periodista, o las investigaciones que has hecho en esta influencia británica sobre América.
Mira, la influencia se nota casi desde el comienzo. Se dice que incluso entre los primeros adelantados había algunos ingleses que estaban infiltrados. El mismo genovés Caboto luego termina anglificando su apellido. Los Cabot, que son una familia bastante distinguida en la costa este norteamericana, descienden de él. Hubo siempre personajes que incluso hubo buques ingleses en la época de Pedro de Mendoza y Garay que trataron de entrar acá al Río de la Plata. Y la primera invasión que tenemos a Buenos Aires es 1762. En realidad, en aquel momento estaba el gobernador Ceballos, luego virrey, pero en aquel momento era gobernador dependiente del virreinato de Lima. Éramos, en cierto modo, todos limeños. Y él recupera Colonia del Sacramento, de manos de los portugueses, que de alguna manera trabajaban en acuerdo con Inglaterra. Captura a un arquitecto francés que había estado en el diseño de la defensa de Colonia del Sacramento y le explica cómo diseñar las defensas con la artillería a Ceballos. Cuando entra la flota inglesa es cañoneada y se tienen que retirar. Para todo el siglo XVIII vos ves ya un intento de Gran Bretaña. Hay un documento de 1711, ¿no? Manifiesto para humillar al Imperio Español, que había sido editado en Londres. Y luego vos tenés intentos muy concretos. 1741, una flota bajo el mando del almirante Vernon, con 30.000 hombres, trata de tomar Cartagena de Indias, que es la actual Colombia, ¿no? Que en aquel momento era virreinato de Nueva Granada. Y el almirante Blas de Lezo, un español que tenía menos de 3.000 hombres. Entre ellos había 600 indios que peleaban con arco y flecha y venció a España. Pero fue la mayor. Fue una batalla extraordinaria. Fue una batalla increíble. Blas de Lezo era un hombre prácticamente. Era el medio hombre. Había perdido un ojo en Tolón, un brazo y una pierna. Y un ojo y una pierna. Sí, el medio hombre. Le decían que terminó siendo hombre y medio. Y la victoria de él sobre Inglaterra es increíble. Sabía que los ingleses traían escaleras, entonces hizo un pozo alrededor de la fosa del fuerte para que quedaran abajo. Así que los fueron demoliendo y se convirtió en una victoria extraordinaria. Eso en 1741, 1762 Buenos Aires, 1780 Inglaterra invade Nicaragua. 5.500 hombres, entre ellos estaba el teniente Nelson, luego almirante. Y la defensa de Nicaragua estaba a cargo de 200 españoles, bajo el mando de una chica de 18 años, que era la hija del comandante español, que el padre muere y le dice, no entregues este fuerte que es del rey. Y ella le dice a los soldados, no pueden ser cobardes, toma un cañón, le pega un cañonazo al jefe inglés, y después de 2 meses de combate termina venciendo España bajo el mando de un adolescente. Y luego tenemos la Primera Guerra de Malvinas, 1770. Hubo otro intento fallido sobre Puerto Rico, que también Inglaterra pierde esa batalla. La Primera Guerra de Malvinas de 1770-71 es también una victoria para las armas españolas, que éramos nosotros, ¿no? Porque algunos se refieren a que esos son triunfos de otro país. No, éramos España. En eso hay que tener mucho cuidado con lo que es la nacionalidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos a veces una visión muy chauvinista, pero hay que entender los personajes del momento. Fíjate, hay una cosa curiosa en nuestra historia. Artigas es el gran héroe uruguayo, pero Artigas nació peruano, porque cuando él nace, la banda oriental pertenecía al virreinato de Lima, al virreinato del Perú, y se sintió argentino toda la vida, nunca se sintió uruguayo. Y luego tenemos 1806, 1807, vuelta obligado, 1833, nos usurpan las Islas Malvinas. A mediados de 1833 el gaucho Rivero las recupera y las sostiene hasta entre enero y marzo de 1834, donde es capturado, llevado a Londres, luego es devuelto y dejado en Montevideo. Así que es una continuidad. Rosas también fue un hombre también hackeado por Gran Bretaña. Y a partir de la batalla de Caseros, 1852 y la Constitución de 1853, ya Argentina pierde la posibilidad de su liderazgo continental, que le queda a Brasil, y se hace una constitución de acuerdo al uso anglosajón, ¿no es cierto? Ahí vemos siempre en los ingleses, particularmente las independencias de nuestros países, vemos una gran influencia financiera, ¿no? Es como que Inglaterra permanentemente trata de socavar el mercantilismo español, romper con el gran imperio en América,
Pero también empiezan los grandes préstamos, ¿no? Todos estos españoles, o pseudo españoles, o pseudo locales, sí, ¿no? Que terminan negociando con Inglaterra y tienen sus agentes, como los Perich acá en Argentina, en Buenos Aires, como en tantos otros lugares, donde a través de diferentes bancas, como la Rothschild, la Baring Brothers, son los que financian todas estas guerras internas, guerras intestinas, sí, y las independencias. Vos tenés tanto la Compañía de Indias inglesa como la Compañía de Indias escocesa, que es la que más trabaja en el área de Centroamérica. Y por supuesto buena parte de esa banca existe hasta hoy, hasta el gobierno actual, ¿no es cierto? El Barclays Bank tiene relación con que maneja prácticamente la deuda externa argentina, tiene relación con la Barrick Gold, que se quedó con la minería, y a su vez ambas tienen relación con la Falkland Island Company, que usurpa las Islas Malvinas. Entonces han tenido una política bastante coherente y secular, llevan más de 200 años con este procedimiento. Por eso todo gobierno de tinte patriótico ha sido saboteado, el caso de Rosas. Y luego en 1955, acuérdate que Churchill festeja el derrocamiento de Perón como la mayor victoria después del desembarco de Normandía. Eso es curioso, ¿no? Cuando los ingleses los entendemos como que tienen, no digo doble estándar, pero están en los dos lados del mostrador, ¿no? Siempre defendiendo los intereses británicos por sobre todo. Pero en la época de Rosas, de los que más, digamos, apoyaban la posición de Rosas, que siga gobernando el país, eran también los británicos, al mismo tiempo que del otro lado y porque en algún momento le convenían. Ellos han cambiado de opiniones de un año para el otro, lo que no cambian son de objetivos. En España apoyaban a España contra Napoleón, pero a su vez para apoyar a España hacen firmar el acuerdo Apodaca-Canning, que prácticamente es una sujeción de la economía española a la británica, y además a medida que iban avanzando y venciendo a las fuerzas napoleónicas, iban destruyendo las industrias españolas, iban devastando el mismo país al que decían ayudar. Y por otra parte, hay un momento, por ejemplo, ellos apoyan la Revolución de Mayo, es una revolución inglesa en realidad, la Revolución de Mayo, estaba la flota inglesa acá en Buenos Aires, y buena parte de los miembros de la Junta tenían relación directa con ellos, por supuesto en desmedro de los intereses nuestros, se quedan con todo el tesoro, primero lo roba Bereford y luego se pierde entre junio y fines de 1810. Y en 1813, cuando está la Asamblea General Constituyente, se suponía que era para constituir justamente un nuevo país, Inglaterra retira el apoyo porque todavía no había sido vencido Napoleón, que todavía estaba, digamos, con poder político, ¿no? Recién después de Waterloo, después de 1815, Inglaterra se decide apoyar una serie de independencias que nos disgregaron en 20 y pico de países. Pues si nosotros nos hubiésemos independizado en 3 países, manteniendo a su vez una alianza con España, y seríamos 4 estados poderosos, que trabajaríamos en conjunto y nos apoyaríamos mutuamente, y la usurpación de Malvinas nunca se hubiese dado, porque seríamos de golpe 4 naciones para defender eso. Pero en realidad nos disgregaron y nos fabricaron a su vez diferencias. Fíjate, permanentemente diferencias con Chile. ¿Alguna vez España reclamó el robo de los fondos públicos hecho por Bereford en Buenos Aires? No, pero además también hay que entender lo que era el Imperio Español. En realidad nunca existió el Imperio Español en estricto sensu, ¿no? Porque era lo que se llamaba monarquía hispánica, porque en realidad todos los estados del resto de la hispanidad eran muy autónomos. Lo que había con España era un sentido de unidad, beneficios comerciales y ayuda militar. Pero después una cultura, lo que trajo España fue una cultura, pero que además el Imperio Español fue transversal, de norte a sur, por lo tanto se tenía que ir adaptando a la geografía, a la flora, a la fauna de cada lugar. No así el inglés, que donde iba implantaba su cultura. También adaptaba cosas locales, ¿no? Uno, el hockey, el polo o el té son propios de Pakistán, de la India, de Ceilán. No son productos nativos de Inglaterra, pero sí ellos imponían sus condiciones, ¿no? ¿Cierto? A sangre y fuego, ¿no? ¿Te acuerdas en la India las tejedoras que están en la zona de lo que hoy es Pakistán, que les cortaron el pulgar para que no compitieran con los hilados de Manchester, ¿no es cierto? Así que eran 2 visiones distintas. Donde Inglaterra trató de acabar con la población local. En la India hubo verdaderos genocidios por el tema del hambre, ¿no es cierto? Cuando se dejó
de plantar alimentos para plantar opio. En cambio España no. España trajo civilización. O sea que en América había más de 500 lenguas y casi todas eran ágrafas, nadie sabía escribir su propio idioma. Y los primeros diccionarios de lenguas aborígenes lo hicieron sacerdotes españoles. Así que esa es la diferencia entre uno y otro. Y por lo tanto, evidentemente Inglaterra sí tuvo un sentido financiero de las conquistas, ¿no es cierto? Y dejando además tierra rosada. En Estados Unidos prácticamente no quedaron tribus aborígenes. Se hacen reservas, pero era muy difícil y aparte los cepillaron a todos. En Estados Unidos quedan. Los anglosajones el pie, nunca ni se mezclaban, no. Ni tampoco. En Estados Unidos, donde queda algo de sangre aborigen es en el oeste, que era la parte española. Pensá que Estados Unidos creció, las 3/4 partes de Estados Unidos era Imperio Español, era de México. México con la independencia perdió y más del 60% del territorio continental, además perdió Filipinas, Guam y otras islas, ¿no es cierto? Creo que lo que son hoy las Islas Marshall también eran jurisdicción mexicana. Y después nosotros perdimos todos los países de alrededor nuestro, y esos países nos perdieron a nosotros, ¿cierto? Porque no es justo decir nosotros perdimos la banda oriental. La banda oriental también nos perdió a nosotros. Uruguay sería 10 veces más grande si no se hubiese mantenido, Paraguay lo mismo, Bolivia también. Si hubiésemos planificado un estado bioceánico con Chile, Perú y Ecuador, todo eso se perdió. El Pacífico quedó con por lo menos 6, 7 hipótesis de conflicto a partir de la independencia. Y en el fondo en 200 años no hemos salido adelante. Es increíble, pero es verdad, 200 años fueron permanentemente con conflictos internos que también nos impidieron ser nosotros completamente, ¿no? Sí, se perdió nuestra identidad. Después de un pequeño corte, vamos a un pequeño corte y volvemos aquí con Patricia Alonso. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 con Patricio Alonso. Patricio, había quedado medio pendiente en el bloque anterior, que medio hablábamos de la identidad también, ¿no? Cómo fuerzas externas siempre impiden a uno poder desarrollarse, uno poder sentirse uno, poder crear su propia identidad. Creo que los ingleses trataron permanentemente de que nosotros, la identidad nuestra fuera la de ellos, ¿no? Sí, sí. Poder borrar de nuestra historia un poquito. Y eso ha gestado coletazos en muchas etapas nuestras. Pero quiero que vos me digas más o menos qué experiencias o qué intereses tenía Inglaterra sobre América, por ejemplo, en el siglo XX. Y bueno, América, sobre nosotros. Sobre nosotros, concretamente, el mercado argentino era uno de los más importantes para los productos británicos. Acá fuimos siempre casi una factoría de ellos. Nosotros a partir de 1810 nos convertimos en una factoría de ellos. En un mercado y una tierra para ser expoliada. Acuérdate cuando Perón en el destierro dice, yo tengo un país donde no se fabricaban ni siquiera agujas, ¿cierto? Éramos una colonia. Y era cierto eso. De hecho, las telas, yo recuerdo gente de principio del siglo decir que vestían con casimires ingleses. Lo decían con orgullo. Yo decía, pero no podíamos haber desarrollado nosotros eso.
¿Te acuerdas cuando éramos chicos, Villique, que mostraban a Paula Albarracín mostrando Quilaba y con eso le pagó la escuela? Bueno, quiere decir que había acá, aunque sea una industria de telares. Sí. Eso podría haber seguido progresando. Rosa la protege y después de Caseros, con Urquiza se cierran 90.000 pequeños talleres e industrias en todo el país. Y luego durante todo el siglo XX ellos lograron que nosotros nos mantuviéramos neutrales. En la Primera Guerra Mundial, bueno, Irigoyen dice: al que quiera ir a la guerra le doy un barco y vayan a pelear, aunque hubo una batalla en Malvinas. Y en la Segunda Guerra Mundial el gobierno era parte de lo que era la década infame, así que no había ningún sentido. Todavía creo que estaba vigente los acuerdos del Pacto Roca-Runciman y no había ningún interés en participar. Cuando asume un gobierno nacionalista en el 43 y ya la balanza se había inclinado a favor de Inglaterra, así que imposible participar de alguna manera, ¿cierto? Nuestra neutralidad cumple un interés nuestro de mantenernos neutrales en la Segunda Guerra, o fuimos neutrales porque Inglaterra prefería que nosotros fuéramos neutrales. Por supuesto que Inglaterra prefería que fuéramos neutrales, porque en realidad si cualquier argentino pensaba bien, a nosotros por un tema de justicia nos convenía estar del otro lado, ya que Inglaterra actúa como usurpador del territorio insular argentino. Entonces, bueno, por lo menos anularlos. Pero además no creo que estuviésemos en capacidad alguna de haber tenido participación. Como mucho, antes de desatarse la guerra, si le hubiéramos podido vender, no sé, alimentos y combustible a una de las partes en conflicto, pero no lo hicimos. De hecho, se le venía a Inglaterra alimentos. Una de las teorías era de que nuestra neutralidad se mantenía porque éramos el único país que podíamos llevar alimentos a Europa. Claro, nosotros les vendimos alimentos que incluso ellos lo terminaron pagando con material de guerra. ¿No pagaron? ¿Y te acuerdas cuando nos enviaron la flota de Gloster Meteor y todo? Después hubo deudas que no las reconocieron. De ahí que, bueno, Perón, por ejemplo, San Martín se queda, Perón nacionaliza los ferrocarriles, y algunas cosas que eran de interés británico, pero en realidad Inglaterra seguía trabajando sobre nosotros en base a sobre todos los bienes y servicios. ¿Te acuerdas de la empresa de tranvías era inglesa? Los puertos los manejaban ellos, el comercio de carne, cosa que tenemos hoy, porque prácticamente buena parte del comercio agrario nuestro tiene relación directa con empresas británicas. La minería también. Y fíjate que aclaremos a la audiencia, ¿no? Porque la nacionalización de los ferrocarriles tiene que ver con la expropiación, o sea, se pagó por eso. Y a Inglaterra le convenía que se le pagara porque estaba en una situación económica muy difícil. Ellos no nos podían pagar y no nos querían pagar. Y además habían dicho que no nos iban a pagar. Entonces, y viene el famoso, la no convertibilidad de la libra cuando nos debían 3.000 millones. Entonces, de alguna manera nos cobramos con ese tipo de cosas. Pero después, como vos dijiste al comienzo, Inglaterra en su momento quiso hasta negociar Malvinas y demás. Cuando ya vino la misión Shackleton, descubrieron que había petróleo. Ahí creo, no sé si tenemos algunas imágenes de la Antártida, ¿no? Pero Isabel Perón le hace un frente a Inglaterra en ese tema, ¿te acuerdas? El destructor Storni enfrenta al Shackleton. El gobierno de Isabel Perón es el último que toma así cartas en el asunto y declara capital federal en la Antártida Argentina, donde se lleva todo el gabinete y durante 48 horas creo que fue capital. Sí. Y de alguna manera se trabajó para reivindicar. Como soberanía para armar su reunión de gabinete, ¿no? Pero eso fue un acto soberano muy importante. No lo hizo ningún gobierno. No, y te acuerdas que nos llamó la atención, éramos chicos y cuando vimos la presidenta de la Antártida, pero cuando dijeron, no es que va de visita. Ridícula que está con ese traje. ¿Te acuerdas las críticas ridículas? Lo importante, claro, en realidad se estaba asentando un derecho soberano. Y Perón había tenido un problema. ¿Te acuerdas que en un momento una guarnición británica trató de tomar un campamento argentino en Antártida? Los soldados argentinos los repelieron a sangre y fuego. Habían dejado la bandera británica, que los soldados se la tiraron arriba del bote y lo echaron a los ingleses. Y el embajador inglés lo fue a ver a Perón, estando en España, y dice, bueno, ¿cómo se va a arreglar a futuro el problema de la Antártida? ¿Y qué intereses, le dice Perón, tienen ustedes en la Antártida? Y es la continuación de las Islas Malvinas. Y Perón le dice, eso me hace acordar a un hombre que una vez me robó el perro y al día siguiente me vino a pedir el collar. Esa salida de humor criollo que tenía él.
Entonces, en realidad la política de ellos sobre nuestros intereses fue permanente. Isabel exige al embajador inglés una explicación. Lo cita el 17 de marzo, Día de San Patricio, para que se presente el día 24 de marzo del 76 en el Congreso Nacional. Y ese día se produce el golpe. Se produce el golpe y al día siguiente acá se acaba el desabastecimiento, Estados Unidos reconoce la Junta, se aprueba un crédito del Fondo Monetario Internacional y se calman las aguas. Evidentemente, el proyecto inglés era acabar con la Argentina industrial. ¿Te acuerdas que le decían? Hay que acabar con la Argentina industrial que dejó Perón, ya sea con una guerra civil devastadora o una guerra externa. Y de alguna manera nos hicieron las dos cosas, ¿no es cierto? No, ya venía con Churchill también, ¿no es cierto? Por supuesto. Con la idea fija de la tercera posición que había que terminar con el peronismo. Por eso, porque además no te olvides que la imagen de Perón tenía un liderazgo, digamos, a nivel continental muy fuerte y a nivel mundial. Hoy en día hay un partido peronista, creo que en Polonia, y Marine Le Pen, que él es representa el nacionalismo francés, le preguntaron si era de izquierda o de derecha, y dijo, no, yo hago peronismo a la francesa. Entonces, uno incluso a veces habla con nacionalistas españoles y todos hablan bien de Perón, ¿cierto? Tal vez por un tema de agradecimiento, pero de alguna manera sienten también una identificación. Ahora tenían los ingleses la idea fija con Perón, ¿no? Sí, sí, yo creo que le dijeron que no lo iban a dejar descansar ni después de muerto. Y te acuerdas que él dijo, me hago cortar las manos antes de endeudar al país. Y le cortaron las manos al cadáver. Eso yo creo que ha sido simbólico, ¿no es cierto? ¿No tiene que ver con las logias, con algo? Yo presumo que algo de eso hay, ¿no es cierto? Nunca se pudo investigar a fondo ese tema, ¿no es cierto? No, pero acá las logias argentinas han reconocido su participación desde la Revolución de Mayo y una serie de situaciones. Beresford, cuando estuvo prisionero acá, fundó dos logias, creo, la Independencia y la Southern Cross, ¿no? La Cruz del Sur. Pero sobre todo la Independencia, donde está buena parte de las personas que figuran en la primera Junta de mayo de 1810 tuvieron participación directa. Y Inglaterra lo primero que hizo fue quitarle el metálico al supuesto gobierno patrio que teníamos, ¿no es cierto? Nos hizo endeudarnos en pocos meses. El virreinato entre 25 de mayo de 1810 y fin de año ya estaba endeudado. Nacimos mal. Y en fondo no. El préstamo Berenbrad, ¿no? Sí, pero incluso la independencia de Perú se independiza e inmediatamente queda endeudado con Gran Bretaña. Y en 1825 todas las naciones que se habían independizado de España firman tratados de libre comercio con Gran Bretaña y todos fueron en desmedro de nuestros intereses. Pero fue perjudicial para México, para Centroamérica, para Colombia, para Venezuela, para nosotros, para Chile, para Perú. Todos los gobiernos argentinos desde, digamos, el siglo XX, llamémoslo, tuvieron que tener alguna especie de beneplácito británico como para decir, pueden gobernar. ¿Y te acordás había algo? Porque se decía de que cada presidente que asumía tenía que entregarle al embajador británico la lista de ministros y qué sé yo, y que la reina lo aprobaba o no lo aprobaba. Cuando asume Irigoyen, sí, hay algo de eso. Cuando asume Irigoyen, llega, creo que, no sé, el embajador británico, no, creo que el presidente de la Cámara de Comercio argentino-británica, y le presenta la terna de candidatos a ministros, a Irigoyen, la terna de ministros de Economía que podía elegir. Irigoyen ni siquiera quiso verlo. Dijo, en Argentina el ministro de Economía lo decide el presidente de la Nación Argentina. Y se puso muy firme. Irigoyen se puso firme también en la batalla, ¿cómo se llama?, en el tema de la independencia, y en algún momento hubo un amague de Gran Bretaña hasta atacar a la Argentina. Irigoyen dijo, cada argentino se va a armar como un solo hombre para enfrentarlos. Así que pero sí, después de la década infame eran todos de alguna manera elegidos en la Cámara de Comercio. El presidente Roberto M. Ortiz fue elegido en la Cámara de Comercio argentino-británica. Y después el Banco Central y el Banco Nación tenían relación directa de alguna manera con la banca británica. Fue el estímulo de la banca central británica la que estimula a los bancos centrales en América, ¿no? Particularmente en nuestro país. También, pero en el siglo XX, ¿quién es el que más oposición le hace a Inglaterra? Digamos, se planta... Irigoyen y Perón, eso es notorio. Hay cosas también para reconocerle, por ejemplo, al doctor Ilía.
Ilía es el primero que ordena diseñar con la Armada una hipótesis de conflicto por Malvinas, porque ya había recibido una advertencia de que podía haber problemas. Y de hecho, creo que es durante su gobierno que se hace una misión con un submarino, creo que estaba bajo el mando del capitán García, que luego va a Malvinas, a la guerra de Malvinas como almirante, que es aquel que les dice a los ingleses: manden al Principito y vengan a buscarlo. Claro. Fue García. Y que, bueno, en el año 65, creo 66, con su submarino argentino, desembarca en Malvinas, hacen un camino sobre el terreno y se vuelven, ¿no es cierto? Que hay un kelper que los ve, entonces esto, para no hacerle daño al kelper, lo emborrachan, lo dejan dormido y se vuelven. Pero sí, Ilía tuvo concretamente algunas decisiones en defensa. Pero la de la hazaña principal que tenían los británicos era con Perón. Sí, yo creo que el odio que ¿Por tenían. qué? Perón es el llamado de la tierra, reemplaza los negocios británicos para producirlos nosotros mismos. Es el subsuelo de la patria sublevada, como decía Carmen Ortiz. Sí. Claro, es el hombre que trata de poner frenos. Eso que Perón, por supuesto que tuvo errores. Pero algunos le hacen, sobre Perón se hacen análisis, pero no cambió tal estructura, no cambió tal otra, o los próceres que eligió para los ferrocarriles. Pero es que no hay que pedirle a un gobernante que no cometa errores. Por supuesto que Perón cometió errores, pero además es muy humano cometerlo. Yo creo que no tenemos ningún personaje en la historia de todos los que podemos admirar o que nos pueden interesar que no haya cometido errores. Tomá los grandes hombres de la historia, que no sé, comenzás si querés de Nabucodonosor o Julio César a la fecha, y todos han tenido errores. Y Perón los tuvo, por supuesto, pero creo que les hizo frente concretamente en cuanto a muchísimos intereses. Si no hubiese estado hostigado y hubiese podido tener una continuidad, y si hubiese ahorrado algunos errores, creo que hubiese podido darle un cambio definitivo a la Argentina. Los ingleses tienen una tendencia de respetar a quienes los desafían, ¿no? Sí, también. El hecho de que Rosas, ¿no?, los enfrenta, aunque tuvo sus negocios con Inglaterra, pero bueno, cuando tuvo que ver la soberanía nacional, él se acomodó se plantó bien. A la soberanía nacional. Y cuando hubo que defenderla, la defendió. Pero había un escritor indio que una vez decía que los ingleses admiran a quienes los desafían, ¿no? Entonces tienen como cierta admiración. La prueba está en Poscaseros. Rosas es recibido como jefe de Estado en Inglaterra. No es que va, sí, no va escondido ni con un salvoconducto, sino lo reciben como jefe de Estado. Y vemos después del conflicto en Malvinas que también los ingleses, especialmente de muchas armas, han salido a reconocer el valor de tanto los aviadores argentinos como los combatientes en terreno, de ejército, fuerza aérea y marina. Y han hecho elogios muy importantes, que sí, ni siquiera los han hecho acá internamente. Y creo que hasta gracias al aporte británico, a la ayuda británica, se logró hacer el monumento de Darwin en Malvinas, en el cementerio, que Argentina no estaba dispuesta a colaborar. Bueno, mira, hace poco se encontró el cadáver de un piloto y los ingleses lo enterraron con honores militares y con bandera argentina, comunicándosele a la familia, y es muy emotivo. Lo enterraron en Darwin, sí, sí, porque podían haber dicho llévenselo. Está en internet eso, sí, en Darwin. Después el mayor Norman, cuando Giaquino estaba herido y se rinden, y había que trasladarlo a Giaquino y no había una camilla, Norman arranca una puerta para usar la camilla y poder cargarlo, y ayuda a cargarlo. Sí, ellos han tenido... Mirá, en la guerra de Malvinas hay una carta de David Tinker, un marino inglés, que le escribe a la mujer y dice que le asombra el heroísmo de los pilotos argentinos que vuelan más allá de sus posibilidades, aún sabiendo que no tienen helicópteros que los puedan ir a buscar si caen. Entonces, Tinker es un amigo que muere. Digo lamentablemente porque tuvo una carta realmente que valía la pena. Y después al almirante Robacio, que los enfrentó victoriosamente con el batallón de infantería de Marina 5, que los ingleses no podían superar esa posición. Lo invitaron varias veces a Inglaterra, al final aceptó, después de muchas invitaciones, y lo recibieron muy bien, y los generales ingleses le dijeron que ellos... les sorprendía que él no los hubiese contraatacado, porque si él contraatacaba, los ingleses perdían por lo menos ese combate. Y a Delepiane, el brigadier argentino, que también fue el que bombardeó el campamento del general Moore, lo recibieron muy bien en las academias militares inglesas,
y conocían todo su currículum. Y hay una historia curiosa también de un médico del ejército inglés, Richard Jolly, que él atiende a los combatientes argentinos del combate de Top Malo House, entre ellos al entonces teniente Losito, hoy coronel y preso por este régimen. Esas incongruencias que tiene, por supuesto, este gobierno kirchnerista, ¿no? O la congruencia con ser un gobierno que digamos, los montoneros tuvieron también su relación con armamento que recién de Gran Bretaña. Ellos se la pasaron tratando de sabotear también el retorno de Perón, así que en realidad formaron parte de ese juego. Pero debe ser el único gobierno en el mundo que acusa de lesa humanidad a veteranos y héroes de guerra. Eso es lo más sorprendente. Yo creo que no existe en ninguna parte del mundo. Mira, hay algo muy triste, me acuerdo cuando muere el almirante Carlos Busser, único almirante que rindió una guarnición británica en todo el siglo XX. Claro. Y me acuerdo que fui al velatorio y un chico adolescente decía, qué triste, decía, mirando la calle, ¿no? Le digo, ¿por qué? Le digo, porque toda esta gente que pasa por la calle no sabe que acá están velando a un héroe nacional, ¿no es cierto? Yo creo que ya su alma descansa con Liniers, me dice. Pero es cierto, murió y fue enterrado sin pena ni gloria, solamente algunos viejos marinos. No, nada, el jefe de la Armada mandó apenas una esquela vergonzante a la familia Busser y nada más. Se lo hicieron también a Mohamed Ali Zainuddin también. Sí, y es más, al capitán Robacio, que ni siquiera tenía ningún tema con la justicia, también murió y totalmente en el anonimato. Pero te decía, este médico inglés, Richard Jolly, lo atiende al teniente Losito, y cuando Losito fue preso, él escribe una carta hablando de la caballerosidad de Losito como enemigo, ¿no es cierto? Y Richard Jolly es el único caso condecorado por ambos países, porque atendió también a los prisioneros argentinos, que con un permiso de la reina, él recibió una condecoración argentina. Lo cual está bien. Y tiene un homónimo en la Marina Argentina. Hay un médico en la Marina Argentina que es Ricardo Jolly también, que creo que son primos lejanos. Pero creo que sí, se ha perdido la experiencia, porque toda nación que tiene una derrota militar, ¿qué hace? Restaña sus heridas, piensa, ¿no es cierto?, cómo recuperarse, piensa lo que ha perdido y piensa lo que geopolíticamente va a perder. Y Malvinas no es un mero hecho militar como siento que hubo en la historia de la humanidad. Malvinas es la llave del paso interoceánico, por donde pasan 200.000 buques por año, es la llave a una riqueza petrolera muy importante. Si vos me dices los 60.000 millones de barriles de petróleo y agregale valor, y son 100 veces el Producto Bruto argentino. Suponete que lo extraigan en 100 años, nos van a robar una Argentina por año. Entonces, mientras seamos tierra de expolio, no tenemos posibilidades. Creo que de alguna manera también los ingleses tienen que entender que esta actitud los va a llevar a permanentes confrontaciones. Creo que la Inglaterra actual no tiene nada que ver con la Inglaterra fundacional. Los países van variando de acuerdo a los intereses. La Inglaterra artúrica con la Inglaterra anglicana no tiene nada que ver, ¿no es cierto? La Inglaterra anterior es parecida a nosotros, y la Inglaterra mercantilista no tiene nada que ver con nuestra Argentina, ¿no es cierto? No tiene nada que ver ni con ellos mismos. Claro. Bueno, ellos han perdido su identidad como la hemos perdido nosotros. La identidad argentina, que es básicamente hispano-católica, que siempre reivindicaba la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, la educación para todos, que eso es herencia también de la Iglesia, esa Argentina corajuda, hereda también del orden romano, de la filosofía griega y de la fe de Tierra Santa. Eso se ha perdido en un proceso sistemático que llevamos de más de 30 años de una democracia colonial y desmalvinizadora. De ahí que se busca desmalvinizar, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir un pequeño corte y dejo picando un poco qué es lo que ha alterado nuestros intereses después de la Guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Y el Acuerdo de Madrid y todas estas cuestiones que han, en fin, han cimentado en contra de los intereses de la patria. Volvemos enseguida con Patricio Alonso.
Bueno, seguimos aquí en 8910 con Patricio Lon. Sí, estamos hablando un poquito de todo esto de Inglaterra y todo. Y me gustaría, Patricio, que medio hablamos en el bloque anterior, pero que lo dejamos picando, es ¿qué intereses quedaron en juego? ¿Qué otros intereses están en juego después de Malvinas? Porque tengo entendido que tenés 2 hermanos que fueron combatientes. Sí, yo tengo 2 hermanos que se destacaron, uno estuvo el 2 de abril de 1982, era el jefe de máquinas del Cabo San Antonio, incluso el almirante Busser lo menciona en su libro, y otro que era aviador civil y se incorporó a la aviación naval y colaboró, se destacaron muy bien los 2. Y tengo una... O sea que no estás hablando de Inglaterra así superficialmente, sino un poquito como que lo tenés encarnado en la familia. Y además vos sabés, Juan Manuel, tenemos antepasados que han estado, ¿no es cierto?, envueltos obligados y caminaban por Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Pero además tengo una anécdota curiosa sobre la Primera Guerra Mundial, que te acordás que en diciembre de 1914, hubo una batalla por las Islas Malvinas entre la flota del almirante Graspe. Bueno, sí, tengo un tío bisabuelo mío que murió en la batalla de las Malvinas de la Primera Guerra Mundial. Ah, mira. Así que eso pocos argentinos saben de que hubo una batalla entre la flota imperial del Kaiser y la flota inglesa en Malvinas, que venían peleando desde el lado de Chile, ¿cierto? Y terminan ahí en un combate que lamentablemente fue victorioso para los ingleses. Lamentablemente dijiste. Sí, fue claro. Me hubiera gustado que mis abuelos sobreviviesen, ¿cierto? Patricio, ¿qué perdimos? ¿Qué intereses fueron en juego? Y mirá, vos me dirás Argentina. Argentina son 3 millones de kilómetros cuadrados de continente y 7 millones de kilómetros cuadrados de agua, Antártida e islas. La Antártida prácticamente está perdida. Diciembre del año pasado, Inglaterra la nombró como tierra de la reina Isabel II. No sé, creo que tenías unas imágenes de eso, y cómo es, y prácticamente se ha perdido casi toda la Antártida. Y por otra parte, el mar argentino está ocupado de acuerdo a los negocios británicos. Toda la pesca, toda la prospección petrolera, todo eso se hace en base a los intereses británicos. Lo que pudimos un grupo de civiles fue impulsar en su momento la ley Gaucho Rivero, que prohíbe abastecer en puertos argentinos, en puertos patagónicos, a la flota, a los buques ingleses que vienen a hacer explotación del mar argentino. Una ley que, bueno, después no sé cómo el gobierno se la apropió como si fuera mérito de ellos, pero no lo es. Lo que tiene costumbre nuestro gobierno es que no importa sacar la ley, que parece que es muy patriótica. El tema es que ellos sacan la ley, pero ellos mismos no la respetan. Entonces da igual la ley, para ellos se burlan de la ley como se burlan de lo hoy en día, ¿no? Sí, la ley fue un impulso de un grupo de civiles, para calmar a la gente. Pero después el gobierno nacional la incumple. Permitió al barco británico permanentemente anclar en puertos. Sí. Ojo, se ha logrado impedirle el abastecimiento a un grupo grande de buques, pero vuelta a vuelta es violado eso. Pero decime, todo esto el grueso, yo creo que el grueso es digamos, los intereses petrolíferos, los intereses metalíferos. ¿Todo esto está involucrado dentro de lo que se llaman los acuerdos de Madrid? Y claro, porque ahí se firmó prácticamente... Hablamos del acuerdo de Madrid, era el paraguas famoso de paz con Inglaterra que había firmado Menem y Domingo Felipe Cavallo en 1989, diciembre de 1989 o noviembre, y febrero de 1990. Que es el acuerdo, ese famoso paraguas donde vamos a poner todo de acuerdo, y al final terminamos resolviéndole a los ingleses prácticamente todos los problemas, según hablaba el almirante Busser. Claro, ¿te acuerdas del socialista Felipe Español? Le dijo a Menem: ¿querés empezar bien? Arreglar tus dificultades con Gran Bretaña. ¿Querés negociar con Europa? Tenés que sentarte a negociar con Inglaterra. Entonces, una vez que digamos, demuestra que sos un buen vasallo, se te abrirán puertas para inversiones y demás. Inversiones que significó la pérdida del patrimonio argentino, porque toda la riqueza que se privatizó por un valor equivalente al 1%. Pagaron con bonos de la deuda, en el fondo habían hecho un valor de libros de $1 billón. Sí, $1 billón. $1 billón. Y se pagaron en efectivo, que los $10.000 millones y luego papel. El 2,6%, 26.000 millones. Sí, pero de los 26.000, creo 10.000 eran en dinero y el resto eran bonos de la deuda. 30% en divisa real y 70% en papeles de deuda. Entonces te imaginas que hicimos un pésimo negocio. Lo que se tenía que haber hecho es cambiar el gerenciamiento y desarrollarlo como corresponde.
como ha hecho Rusia. Rusia, que venía del Estado soviético, bueno, las empresas de energía les cambiaban el gerenciamiento, prácticamente privatizaron el gerenciamiento y toda la riqueza le queda al pueblo ruso. Acá se tendría que haber hecho lo mismo. Pero por eso te digo, se perdieron todas las empresas del Estado más importantes, se cerraron prácticamente buena parte de las fabricaciones militares, cuando en una se saboteó, la de Río Tercero, porque bueno, parece que ahí había cosas que implicaban también al gobierno de Menem, y se pierde la Antártida. El mar argentino es explotado en su riqueza ictícola por empresas que le compran licencias a Gran Bretaña. Con ese pago Gran Bretaña sostiene una base militar y además el conflicto permanece, porque un conflicto desaparece cuando ambas partes dicen que no quieren conflicto, pero Inglaterra dice permanentemente que quiere un conflicto con Argentina. El poner una base militar en Malvinas con casas que pueden sobrevolar territorio argentino, como ha pasado, han sobrevolado casas ingleses que han despegado de Malvinas, pasaron arriba de Tierra del Fuego, bajaron en Chile, cargaron combustible y volvieron a Malvinas. O sea, pueden penetrar profundamente en el territorio argentino. Y el Tratado de Madrid prohíbe nuestro desarrollo de Fuerzas Armadas. Tenemos que pedirle permiso a los ingleses para comprar material bélico y tenemos que darle la nómina de los militares argentinos que están destinados en la Patagonia y avisar de todas las maniobras que nosotros realizamos. ¿Ellos tienen que hacer lo mismo con nosotros? Claro que no. Por supuesto que no. Ellos hacen lo que quieren y nosotros actuamos como buenos subordinados. Y este gobierno que se declara tan nacional y popular... País ribereño. Exacto, y no corresponde. Y el gobierno que se dice tan nacional y popular termina avalando todo este tipo de cosas. Ahora nos ponen contentos porque el billete de 50 pesos va a tener Malvinas, pero eso va a ser también para emisión monetaria. Es alegórico nada más. Y es para emitir más dinero y sostener el Estado. Sin cambiar, sin aumentar la numeración, ¿no? Sin pasar a 500 pesos o 1000 pesos, como sería lógico. Inventaron un billete secundario. ¿Vos crees que este gobierno tiene interés de arreglar el tema de soberanía con Inglaterra? Mira, yo creo que si vos querés arreglarlo de acuerdo a los intereses argentinos, tendrías que tener una educación que promueva realmente el amor a la patria y la verdadera capacitación y la cultura, tendrías que tener una economía que implique el desarrollo argentino en todas sus posibilidades, tendrías que tener un plan militar para desarrollar fuerzas más poderosas, tendrías que tener una política más inteligente hasta con los kelpers y tendrías que tener una política con algunos estados limítrofes para que nos apoyen permanentemente en este reclamo, ¿no es cierto? Ellos están al tanto, porque ellos a veces parece hasta una broma, ¿no? Dicen que Argentina se está preparando militarmente, entonces que corren riesgo la supervivencia de los kelpers. Si nos estamos preparando para una guerra, creo que lo disimulamos muy bien, ¿no es cierto? Yo creo que hoy suena hasta absurdo, porque la sobrina de Berbisky es la que aprueba los pliegos de los ascensos. Está justamente encargada de personal o algo por el estilo, tiene un puesto clave en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Relaciones Exteriores.Ella está en el área de derechos humanos, entonces ella decide quién asciende y quién no asciende. En el fondo, porque dice no me gusta que ascienda tal oficial y le arman una carpeta sobre derechos humanos. El padre de ella trabajó durante 25 años en la Embajada Británica. Claro, el padre de ella es inglés, ¿no es cierto? Y además dicen que se trabajaba para el espionaje británico. Por lo tanto, esta chica, como Berbisky, evidentemente ninguno de ellos creo que tenga ningún sentimiento patriótico por la Argentina. Ella creo que es ciudadana británica. Bueno, eso quiere decir, aparte de que los británicos controlan cada tanto, verifican cada tanto, están perfectamente al tanto que nosotros no tenemos capacidad de tiro de más de una hora. No, yo creo que... No sé, eso era hasta hace unos años atrás, ahora pero mirá, que será menos. Fíjate lo siguiente, hemos tenido a la fragata Libertad en un estado olímpico, ya el argentino se ha olvidado, pero Ghana, un país del cuarto mundo, nos retuvo la fragata. ¿Cierto? Y eso que, es más, Ghana nos advirtió que no entráramos porque había una orden internacional y vos sabés que Ghana es el equivalente como al... Parte del Commonwealth. No, pero además es el puerto de entrada más importante de África. Entonces para ellos cada dársena es importante para tener un buque mercante, no tener un buque parado. Los mismos ganeses advirtieron que no fuésemos. Y sin embargo el gobierno le ordenó al capitán de la fragata que fuera y se instalara. Bolivia parece ser que ha avanzado sobre el territorio argentino y en una situación un poco clara y tampoco se ha hecho nada. Creo que tendríamos que tener con Bolivia también una política de verdadera amistad, en fin, otro tema, pero tampoco permitir que avancen sobre nuestro territorio. ¿Por qué crees
que todos toman... Creo que en realidad con un equipo de Boy Scouts tomás la Argentina. ¿Por qué crees que toman a la Argentina a la chacota, digamos, en broma? Porque Uruguay dice lo que dice, Paraguay está predispuesto a cortar los grifos de energía si Argentina boicoteaba no sé qué en el Mercosur contra Paraguay, Bolivia incursiona, Chile, bueno, está quieto porque tiene tantos terremotos, pobres los hermanos chilenos que no tienen tiempo de dedicarse ahora a molestar a otro, como lo hicieron con nosotros. Pero bueno, cuando vos ves que Brasil, de alguna manera estamos en relaciones idílicas, fuera de que el comercio está permanentemente boicoteado por parte nuestra, ¿vos crees que pasa eso? ¿Por qué? ¿Porque no tenemos fuerzas armadas? ¿O porque la política exterior es mala? ¿O porque el gobierno nuestro son una manga de payasos? ¿O porque son todos... Mira, creo que hay dos cosas. Uno, primero, Argentina es apetecible justamente porque es rica. Nos roban porque somos una nación rica. Y después, burlarse de nosotros es fácil con personajes como los que nos gobiernan. Vos pensás que la Presidenta de la Nación se burló de los vecinos y de los estudiantes de La Matanza en una universidad extranjera. ¿Te acuerdas? Estando en Harvard, se burla de los vecinos de La Matanza. ¿Vos te imaginás, no sé, Obama dando una conferencia en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, y burlándose de los estudiantes del MIT o de Harvard? Yo creo que tiene que presentar la renuncia al día siguiente. A cualquier State College, ¿no? De cualquier... Pero no se hubiese podido burlar de nadie, no le hubiese entrado en la cabeza. Entonces, cuando tenés una presidenta que va a África y se pone a bailotear y todas sus acciones parecen de una persona que no está en sus cabales, vos ves a Dilma Rousseff, uno puede tener diferencias ideológicas, pero se nota que sabe lo que está haciendo y sabe cómo maneja su país. La clase dirigente chilena ha sido una clase dirigente coherente con sus intereses. En cambio, acá tenés un gobierno que es payasesco. Toda la clase dirigente nuestra. Se ha visto el otro día en las fotos en el Parlamento el vicepresidente Boudou jugando con un tablero electrónico mientras la gente estaba votando o opinando. También tenemos... No tienen las cosas que dicen Capitanich y Kicillof, que parece que hablaban de otro país. Hay un tema mediático que muy rápido vamos a hacerlo porque ya nos tenemos que ir. Un tema mediático donde de repente uno ve Clarín, Nación o alguno de los periódicos diarios y vemos gran conflicto de los maestros, piquete no sé cuánto, muertes en la calle, asesinatos, robos, qué sé yo, todos estos conflictos, todos los delitos permanentes que salen de nuestros funcionarios públicos, empezando por el vicepresidente de la Nación, ni te cuento la presidenta, pero bueno, todos los delitos de los funcionarios, en fin, lo único que cuando uno lee el diario uno se queda como impactado en tanta porquería. Y de repente hay un cuadrito en algún lugar de la página donde aparece la realeza inglesa, entonces vos ves toda la perfección, todos vestidos como si fuera en un cuento de hadas, ¿no? Un cuento de ese del príncipe fantástico. Y vemos determinado orden. Entonces genera es como que nos van imponiendo que Inglaterra es un país serio, más allá de que lo sea en sus intereses, pero también tiene sus problemas internos y tan payasescos como los nuestros, porque la mayoría de los funcionarios públicos son todos degenerados. Bueno, ellos, la clase dirigente política ha dado varios escándalos. Degenerados, etcétera. Pero a la imagen al impacto visual, al impacto mediático... Nos hacen creer que es bueno ser, en el fondo, una colonia. Claro, entonces te ponen a la princesa de Holanda, es decir, ponen algo fantástico en contraposición a lo que en realidad está ocurriendo acá. Porque ellos, de hecho, tienen una dirigencia política profesional y seria, si no nos podían dominar. Sí, sí. Tan seria que han logrado meternos durante 30 años gobiernos en el fondo proclives a sus intereses. Lo que uno tiene que hacer es no confundirse, decir, bueno, ellos son serios, pero eso no quiere decir que yo tenga que ser parte de ellos. En todo caso, tengo que ser tan serio como ellos para poder defender nuestros intereses. Si no, confundimos nuestros intereses con los ajenos y terminamos entregando nuestros intereses. Así se ha manejado la clase dirigente y así, de alguna manera, la opinión pública argentina, que ha rechazado incluso hasta la gesta de Malvinas y demás. Y la desmalvinización famosa. Claro, y sabes que lo triste es que el argentino no toma conciencia de las posibilidades que tiene Argentina. Porque Argentina, si pusiéramos todo nuestro empeño y nuestra clase dirigente con un objetivo nacional, y seríamos uno de los países más importantes del mundo. Vos pensás que tenemos energía para proveerle a todo el mundo, alimentos para proveerle a todo el mundo. Podemos tener iniciativas en minerales y en lo que es la recuperación del medio ambiente y la biodiversidad, que es uno de los temas más graves que va a tener el planeta en el siglo XXI. Entonces, ahora, si nosotros no tomamos iniciativa para ese tipo de cosas,
en 30 años, yo no sé si no dejamos de existir. Es más, Sarkozy dijo estando en Buenos Aires, o Argentina en 30 o 40 años, o es una potencia o deja de existir. No tenemos opción, no podemos tener gobiernos a medias tintas, no podemos tener ya más gobiernos mediocres, si nuestros hijos o nietos prácticamente van a vivir en otro país. ¿Vos crees que el cambio... Nuestro país va a ser otro, va a tener otra bandera, otro nombre. El cambio del país, ¿vos crees que será acorde? ¿Sí? ¿Cómo te lo imaginás? Es decir, en algún momento nosotros tenemos que cambiar, en algún momento algo se tiene que dar. Y si no, hasta la propia desaparición. Pero ¿cómo individualizás o no por deseo, sino cómo verías el futuro? Mira, por el camino que vamos, yo creo que vamos a un estado fallido, a un narcoestado fallido que podrá llevar 10 años. Ahora, yo creo que si viene un criollo a mandar estas tierras, como decía el Martín Fierro, el pueblo argentino lo va a seguir y va a aceptar un liderazgo patriótico, y en 10 o 15 años, en vez de ser un estado fallido, seríamos un país muy poderoso. El famoso hombre de gris, por ejemplo. ¿Te acuerdas de alguna de esas profecías que dicen, ¿cierto? Don Orione también habla de unas profecías que en el fondo muestran una situación trágica en lo inmediato, pero un final feliz, ¿no es cierto? Dios quiera que sea así, del mundo. Pero Dios y la Virgen lo permitan, ¿no es cierto? ¿Argentina será el faro del mundo o la geografía que quede que ya no será más Argentina? Bueno, espero que sea Argentina, esta tierra que tiene un nombre luminoso, no Tierra del Plata, ¿no es cierto? Tierra de la Plata, y que sea un futuro próspero donde recuperemos nuestra identidad. El argentino, si no entiende, el argentino yo creo que no sabe lo que es la Argentina, cree que es un límite geográfico, ¿no es cierto? Tiene una suerte de nacionalismo tipo de inmobiliaria, ¿no? Un terreno, no, la Argentina también es heredera de una cultura. Lo que te decía antes, ¿no? Del esfuerzo español, el orden romano, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa. Eso es la base de la argentinidad. No tenemos 200 años, tenemos 400. Tenemos sí, desde 1520, cuando Hernando de Magallanes baja en lo que es Bahía San Julián. Años, en breve cumpliremos 500 años. Sí, en Bahía San Julián se celebra la primera misa y curiosamente de esa bahía, 5 siglos después, despegaron nuestros halcones para batir a la flota pirata. Así que tenemos que medirnos en esos 500 años y en la herencia que traían aquellos adelantados que conformaron Argentina. Patricio, te agradezco muchísimo por haber estado. Fue muy rica la conversación, creo que con todos los televidentes o los que nos ven, estamos en sintonía con este espíritu, ¿no? Ojalá que este espíritu haga pie. Ojalá que Argentina se recupere, Dios quiera. Dios quiera. Te agradezco mucho por haber estado. Gracias a vos. A todos ustedes les agradezco por habernos acompañado. Por supuesto, ya sabe, si les gusta, ponga me gusta. Si le parece, a través de YouTube, suscríbase. Y como última reflexión, que muy bien decía Patricio Lonzi, que tenemos una historia muy vasta, muy larga con los ingleses, que hay que respetarlos, por supuesto, porque son una nación grande y son una nación importante y han conquistado el mundo y son un imperio y tienen sus tradiciones y sus formas y buscaron todas las lógicas y logísticas para poder ser más fuertes, ¿no? Es la ambición del hombre, la ambición de las naciones, ser fuerte. Ahí está nuestra personalidad, ¿no? ¿Dónde dejamos nosotros nuestra personalidad para poder ser grandes y fuertes? Porque a través de nuestra historia nosotros fuimos perdiendo terreno, inclusive en defensa de España, ¿no? Cuando éramos colonia, cuando fuimos virreinato y por supuesto en la época independentista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que todo esto se alteró tanto? ¿Cuáles son todas estas influencias también que ya sabemos que existen para evitar que nosotros crezcamos como el ser nacional ideal, que era lo que hubiéramos querido ser, como don Juan Manuel de Rosas hubiera deseado, como hubiera deseado José de San Martín, o tantos próceres, llegando hasta Perón y llegando hasta nuestros días a muchos valientes de Malvinas, ¿no? Que pelearon y murieron, y muchos con secuelas que viven, y muchos posmuerte después de Malvinas, y que defendieron la soberanía, es decir, el espíritu de defensa. Es decir, cuando uno muere por la patria, muere porque intenta, integra, forma parte, identifica la identidad. Entonces, cuando eso ocurre, uno se envalentona, es decir, levanta la bandera, crece el pecho, tiene la escarapela, es decir, hay un montón de factores, de sentimientos que hacen juego y que uno se orgullece de la argentinidad. Hoy la Argentina no es meramente, o se siente, con toda esta desmalvinización, esta influencia internacional, los medios de comunicación, los cipayos internos, la masonería, la prensa, todo lo que trabaja en contra de nuestra propia identidad, en contra de nuestro propio ser,
no nos permite crecer, no nos permite identificar, no nos permite ser. Vasallan nuestra cultura y entonces estamos convencidos que Argentina es un país bananero, que nos morimos de hambre porque estamos viviendo todos en las urbes, que la delincuencia que no se frena, es decir, todo lo que la democracia esta podrida, colonialista, que nos trajo Margaret Thatcher en adelante, desde el 83 en adelante, o desde la caída de Puerto Argentina, empecemos, cómo todo esto se fue acelerando, ¿no? Cómo fue coartando el ser nosotros, y el pensar en nosotros como una gran nación. Había grandes lemas en su momento donde decía la Argentina potencia, es decir, seamos conscientes que somos una potencia, y somos una potencia bicontinental, porque tenemos a la Antártida, tenemos grandes mares, la conexión a 2 océanos prácticamente, tenemos la riqueza marítima, tenemos una riqueza territorial, tenemos una riqueza del subsuelo, tenemos una riqueza cultural, histórica, ¿no? Tenemos riquezas riquezas en alimentos. Bien, Patricio venía comentando todo nuestro potencial. ¿Qué pasa que no lo explotamos? ¿Qué pasa que nuestros propios gobernantes, a cual nosotros elegimos, terminan yendo en desmedro de nuestros propios intereses? Tal el grado de desmedro de nuestros propios intereses que trabajan prácticamente para el enemigo. Nuestra democracia trabaja contra nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto? Que aspiran, no sé, a que desaparezcamos, a que seamos colonia de vuelta, que seamos un país subordinado a los intereses de otros, y abandonar nuestro ser. Y eso es lo más terrible, ¿no? El tema es no abandonar eso, levantar el pecho, volver a crecer, volver a golpearnos en la cabeza para despertarnos y entender que el país, que la Argentina, es una gran nación y es la nación del futuro. Es la nación que va a ser el faro del mundo. No es que nos tiremos a dormir porque total ya está dicho por Don Orione, o dicho por Garabandal, o dicho por Parlavicini. Depende del gusto que cada uno tenga. Entonces, como vamos a ser el faro del mundo, ¿para qué nos vamos a molestar si en realidad vamos a ser el faro del mundo? Más allá de todo, las predicciones de futuro se basan también en el esfuerzo colectivo de la lucha perpetua para poder llegar a ese objetivo. Si uno no lucha para llegar al objetivo, nunca vamos a lograr justamente ser el faro del mundo. La santidad, el prohombre, el hombre de fe, es moralmente correcto en toda su conducta de la vida, para poder llegar a la vida eterna. ¿No es cierto? No es que yo me confieso y fui un sinvergüenza durante toda mi vida y me confieso antes de morir y entonces voy al cielo. Eso decía mi padre. Estos sinvergüenzas tienen la suerte encima de confesarse antes de morir y encima llegar al cielo. Bueno, está el juicio final, ¿no? Que no se olvida de todo lo que hicimos en la vida, ¿no? Que no engañamos a nadie, ¿no? No lo engañamos a Dios. Entonces tampoco no nos debemos engañar nosotros mismos. Debemos tener una altura moral, ¿no es cierto?, de una conducta moral, para poder llegar a ser el faro del mundo. Alberto Buena en muchos de los programas hablaba de que nosotros tenemos estos íconos de argentinidad, ¿no? Argentinistas, llamémoslo Messi, triunfador del mundo, Maradona en su momento, la princesa en Holanda, tenemos un papa, ¿no es cierto?, conduciendo el Vaticano, en el trono de San Pedro. Es decir, son efectos muy fuertes, ¿no? Son efectos muy fuertes, pero parece como si fuera una cultura light, ¿no? Porque ellos llegaron a través de determinadas circunstancias que no fue por un mérito colectivo argentino, fue por un mérito individual, cada uno y las circunstancias de la providencia que nos va poniendo en el camino, para hacer lo que cada uno llegó a ser. Cada uno se mata para poder ser un gran deportista, un gran intelectual. No hay una cultura del reconocimiento interno. Uno tiene que salir afuera para triunfar, para después ser reconocidos en casa, ¿no? Nuestros propios combatientes de Malvinas, hablábamos con Patricio, ¿no? que fueron más reconocidos en el extranjero que reconocidos aquí en la patria, que se ha valorado mucho más la heroicidad de la guerra y de su rol en el combate de lo que hemos sido nosotros los argentinos, que los han negado, ¿no? Han negado en el trabajo, los han negado en su vida cotidiana, los han negado. Paul Trenieri, por ejemplo, el soldado más condecorado de la guerra de Malvinas, estuvo vendiendo estampitas en los trenes para poder sobrevivir, hasta que después le llega una pensión. Pasan 20 años para todo eso, ¿no? Lo agarran de viejo.
Es decir, hay muchas cosas que nosotros debemos recapacitar, pero debemos recapacitar no para decir, somos un país bananero y tenemos una cultura así chiquitita en la cabeza, sino que somos grandes, somos importantes en la literatura, en las ciencias, en lo científico, ¿no es cierto?, en nuestra historia, en el coraje, en los huevos que tuvieron para el combate. Es decir, tanto hay en nuestro bagaje cultural, en nuestro bagaje histórico, en nuestro potencial territorial, que es una pena no desarrollarlo. Es una pena morirse de hambre cuando tenemos el plato de comida al lado. Yo creo que todas estas cuestiones hacen al ser nacional, porque hacen al tomar conciencia, ¿no es cierto?, conciencia del país, conciencia de nosotros. Este cierre fue bastante largo, pero valió la pena, porque la conversación con Patricio también nos fue despertando estos genes de que tenemos que revivir, ¿eh? Y tomémoslo en serio. Y este videíto, que capaz que pueda llegar a ser medio pesado para muchos, es como un golpetazo de conciencia. No es ser peronista radical, es ser argentino, y ser consciente, y ser honrado, y tener la moral bien puesta. Y tratar de evitar la corrupción, que no es nuestra cultura. Nuestra cultura será muchas otras cosas. El mate, la vagancia, no querer trabajar, pero están los que pudieron no trabajar. Pero esa mayoría del país se hizo con el trabajo. El peronismo por lo menos rescata al hombre. El hombre argentino es el hombre que trabaja. El buen peronista es el hombre que trabaja. Entonces, tomemos conciencia de que, siendo argentinos, tenemos que levantar el pecho, crecer y exigir que defiendan lo que nosotros defenderíamos en cualquier caso, Eso es lo que nos va a dar el orgullo de ser argentinos. Y eso es una de las cosas que tenemos que recuperar. Tenemos que trabajar muy duro para eso. Ojalá que así sea. Espero que les haya gustado este programa. Los espero aquí en 8, 9, 10. Más 8, 9, 10, que ojalá el 678 pensara como pensamos nosotros. Ojalá pensara en la Argentina grande, y no minúscula, corrupta y degenerada como ellos la practican. Ojalá que así sea. Los espero el próximo martes aquí en 8, 9, 10, siempre por toda la verdad primero. Gracias.